Aleluya. Aquí estamos de nuevo por la misericordia del Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, aquel que venció la tumba. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Mantente firme. Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes y voy a usar como texto en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que toda rodilla se doblará y confesará el nombre de Jesús Nazaret, me pongo en este momento, Señor, bajo claro la guianza preciosa de tu Espíritu Santo para compartir tu palabra, Señor. Gracias. Usa este siervo, este esclavo, Señor, tuyo, que sea un vaso, un instrumento para llevar tu palabra donde tú lo deseas. En el poderoso nombre de mi Salvador, sanador y gran libertador, Jesús de Nazaret. Ruego que, como cristianos, nunca perdamos la convicción de que Dios sí cambia las vidas. Debemos proteger este mensaje y exponerlo a donde quiera que sea. Nuestro Señor nos permite hacer los cambios radicales que sean necesarios para llevar a cabo nuestros propósitos y, claro, nuestras responsabilidades. Debemos tomar el ejemplo de la oruga que come y duerme mientras se produce el cambio que, aunque es gradual, es potente. Muchas personas quienes impactarán al mundo todavía duermen en el capullo de la oscuridad, esperando que llegue el cambio que necesitan. Las Escrituras nos dicen: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Romanos 13:11, y somos salvos por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo, porque lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. No del Cristo muerto, sino el que está crucificado, sino del Cristo que venció a la muerte de la tumba. Él creó al hombre del polvo, lo creó de forma tal que si era necesario, podía extraer de su cuerpo a la mujer sin tener que recurrir al polvo otra vez. Luego de este acto creativo, el Señor convirtió al hombre en matrimonio. El matrimonio se convirtió en una familia, la familia en una comunidad, y así sucesivamente. Dios nunca tuvo la necesidad de usar nuevamente polvo, ya que la facultad de transformación en el hombre estaba establecida de forma intrínseca. El Señor guardó todo tipo de capacidades en nuestro espíritu antes del nacimiento. Para el cristiano, el estado óptimo de transformación sucede en el interior, en donde Él colocó ciertas aptitudes que deben salir. Alojamos la palabra profética del Señor. Cada palabra de nuestro destino se halla en nosotros. Dios nos ha ordenado ser. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di de profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Por eso dice el versículo de oro: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo, aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Él murió, escúcheme bien, Él murió por todos, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay gente que cierra su corazón como Faraón y no quieren nada de Jesucristo. Es que el Señor no los condena, ellos mismos son los que se condenan por no aceptar al Hijo del Dios viviente. Cuando ya estamos cansados de intentar desentrañar nuestro potencial, ahí recurrimos al Señor, lo recibimos y le permitimos que libere la facultad de convertirnos en lo que debemos ser. Efectivamente, ¿acaso no queremos saber cuál es nuestro propósito? Entonces podemos usar ese poder para convertirnos en lo que realmente somos.
La vida ha hecho que muchos de nosotros seamos solo fragmentos de lo que deberíamos ser. A todos aquellos que lo recibimos, Cristo nos concede el poder de escapar de lo que fuimos forzados a hacer para convertirnos en el individuo que realmente debemos convertirnos. La salvación, al estar relacionada con el destino, es la facultad dada por Dios para convertirnos en lo que Él antes había dicho que fuéramos por toda la eternidad. ¿Antes de qué? Preguntas. Antes de la fundación del mundo. Lo que como cristianos referimos como gracia, verdaderamente es la posibilidad divina de llevar a cabo el propósito de Dios. Cuando el Señor le dice a Pablo, te basta con mi gracia. Dice que su poder no se limita por tus circunstancias. Tienes el poder de Dios para alcanzar y cumplir con los propósitos que trascienden las limitaciones humanas. Claro, es importante que cada una de las vasijas que el Señor usa se dé cuenta de que pudo cumplir con lo que otros no pudieron, solo porque Dios les concedió la gracia de hacerlo. Y claro, porque ellas pusieron de su parte, abrieron su corazón para aceptar al único y suficiente Salvador que es Jesucristo. Porque vuelvo a repetirlos, Cristo murió por todos. Los problemas no son tales para la persona a quienes se le concede la gracia de servir en un área en particular. Muchas veces la gente ha venido hasta mí y me ha dicho, no comprendo cómo puedes soportar tal o cual situación. No sé cómo aguantas. Si Dios nos ha dado la gracia de actuar en una situación determinada, esta circunstancia, por difícil que sea, no nos afecta de igual manera que a alguien que no posee la gracia de participar en un área específica. Por lo tanto, es importante que no imitemos a otras personas. Podemos asumir que todos tenemos los mismos talentos, pero no a todos se les ha concedido la gracia en igual medida. Recuerda, el Señor fortalece a quien Él utiliza, siempre y cuando Él se deje utilizar. Él utiliza. En última instancia, debemos darnos cuenta de que la excelencia de los talentos proviene de Él y no de nosotros. Él no necesita tanto de nuestra contribución como pensamos. De esta manera, es Dios quien desarrolla los destinos escondidos en el interior del hombre. Nos da el poder de transformarnos en lo que hemos de ser, internamente y para toda la humanidad. Filipenses 2, versículos 12 y 13 nos dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hoy en el cuerpo de Cristo se ha puesto un gran énfasis al proceso del discipulado. Este concepto es bíblico y efectivo. Sin embargo, como sucede a menudo, muchos de nosotros hemos ido a los extremos. En lugar de enseñar a los jóvenes que busquen a Dios, al verdadero rabí, permitimos que corran frenéticos detrás de otro hombre para que derrame su unción sobre ellos. Es el misticismo. No todos los hombres son discipulados como Josué, quien fue guiado por la mano firme de un líder sólido. Dios, en su múltiple sabiduría, prepara a algunas personas del mismo modo que lo hizo con Moisés. No necesariamente es que estén preparados, sino que Él mismo nos prepara. Y ellos son discípulos mediante las circunstancias cuidadosamente organizadas que el Señor seleccione para cumplir un resultado final. Independientemente de lo que marque el curso de tu ascenso a la grandeza, es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Cuando entendemos este hecho, damos valor a los hombres y a los métodos que el Señor utilizó, pero en última instancia alabas a Dios y seguimos alabándolo, cuya habilidad magistral para dirigir ha hecho llegar al punto culminante el fruto acabado de un hombre o una mujer de Dios. Números 11:16 nos dice, el Señor le respondió a Moisés, traedme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo.
De acuerdo con el concepto de discipulado, consideremos las instrucciones hechas a Moisés sobre la consagración de algunos ancianos de Israel. Es interesante notar que Dios le pidió a Moisés que reuniera ancianos que él supiera que realmente fueran ancianos. El Señor dice: quiero que separes hombres para que sean ancianos, que sean realmente ancianos. Solo puedes ordenar a un hombre que sea lo que ya es. ¿Sí escuchó bien? Se lo voy a volver a repetir. Solo puedes ordenar a un hombre que sea lo que ya es. Debemos lograr el discernimiento necesario para saber a quién tenemos entre nosotros, porque la palabra de Dios nos dice: no pongáis las manos a la ligera, o sea, a un neófito. Pobre del hombre que es puesto en el lugar equivocado. Moisés había de hacer que esos hombres experimentaran un proceso completo. En otras palabras, habían de ser guiados a lo que ya eran. El Señor escogió a Judas, pero Judas escogió no la salvación. En lugar de arrepentirse como Pedro, tuvo un remordimiento, y el remordimiento lleva a la muerte, más el arrepentimiento lleva a la vida eterna. Tal vez al analizar estas dos frases pueda aclarar mi cerramiento. Cuando el hijo pródigo estaba en el corral y cuando volvió en sí. Eso nos explica en Lucas 15, versículo 17. Solo nos realizamos cuando nos conducen a lo que estábamos conducidos a convertirnos. ¿Y cómo estaban conducidos? Todos estábamos conducidos ¿a qué? A ser salvos, pero muchos no quisieron. Cerraron su corazón a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así que el éxito verdadero es volver a nosotros mismos con la ayuda, claro, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da a entender quién fue el que murió por nosotros, y ese fue Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquello que da poder a un hombre es elevarse de las circunstancias y volver a sí mismo. Te sientes satisfecho cuando logras un sentido de pertenencia en tu trabajo, familia o ministerio. ¿Has conocido a alguien que te pareció familiar, como si ya lo conocieras? ¿Se siente la unión a partir de las semejanzas? De la misma manera, existen ciertos trabajos o ministerios que nos hacen sentir cómodos, aun si son tareas que nunca antes hemos realizado. Si tienes discernimiento, puedes percibir un sentido de pertenencia en algunas situaciones. Sin embargo, cansados están los pies del caminante que no encuentra el camino a su hogar. Una gran cantidad de desvaríos espirituales atormenta las vidas de muchas personas que luchan contra el descontento. Pueda Dios garantizarte el éxito para encontrar tu camino hacia la unidad y la perfección. Tú que me estás escuchando, recuerda que el cambio es un regalo de Dios. Se lo concede a quien se encuentra a sí mismo, más allá de lo que sienta que es su destino. Y recordemos que Cristo vino a los pecadores, y yo soy uno de ellos. A eso vino. Como el médico va al enfermo, no va al sano. No hay nada malo en equivocarse, pero sí lo hay en no procurar los ajustes necesarios para hacer las cosas bien. Aún dentro de la comunidad cristiana, algunos no creen en la habilidad de Dios para cambiar el corazón del hombre. Siempre lo cambia, siempre y cuando, claro, lo permita el Señor. Él no lo cambia. Él no lo cambia porque Él tiene el poder. Pero cuando uno se cierra, cuando el hombre es orgulloso y choca con la piedra, la pared o el muro, lo que sea, y no quiere hacerlo, ese es orgullo. Y no, Dios respeta esa situación. Así es que, así como lo hizo con Faraón, ya no quiso saber nada y endureció el corazón del Faraón y se perdió. Este escepticismo hace que la gente juzgue a otros por su pasado. Cuestiones antiguas recobran vida por medio de la murmuración. A pesar de esto, el Señor regenera de manera progresiva la mente de sus hijos. No da por sentado que el cambio se produce sin batalla u oración, pero el cambio puede lograrse. Nos dice en Hechos 5:31, por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así es que estamos todos, escuche bien la palabra todos, para arrepentirnos de nuestros pecados. Y los pecados del Señor se los lleva a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos.
No nacieron unos para salvarse y otros para perderse, como dice una doctrina. Todos fuimos pecadores y todos estamos, aleluya, para ser salvos, pero muchos no quieren. Se cierran su corazón. Tú ábrelo, yo te lo aconsejo. En la Biblia podemos notar que el cambio lo llama arrepentimiento. Y es lo que mucha gente no quiere arrepentirse. Dice, bueno, ¿de qué me arrepiento? Si no fumo, no tomo, no hago nada, no robo, no hago algo. Pero por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos. Por eso Dios se dio un plan y mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. No otro ni otra, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el único que puso su vida para volverla a tomar. Ese es el regalo que Dios le concede a una persona con dificultades de encontrarse a sí misma. El Señor quiere llevarte a un refugio seguro. Sin la ayuda del Espíritu Santo puedes buscar y buscar sin encontrar arrepentimiento. El Señor concederá arrepentimiento solo a los hambrientos y sedientos de justicia. Un momento con el Espíritu Santo puede conducirte a un lugar de renovación que, si te vales por tus fuerzas, no encontrarás ni lo disfrutarás. Cuando Dios te concede la gracia de experimentar cambios que sabes que no podrías haberlos logrado por ti mismo, se vuelve preciosa para ti. Por eso nos dice en Hebreos 12:17, después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Esaú buscó lugar para el arrepentimiento y no pudo obtenerlo. Ser transformado es ser cambiado. Si no te mueves dentro del propósito divino, necesitas desesperadamente arrepentirte. Que el arrepentimiento de Saúl no fue sincero. Arrepentirse tiene una connotación profundamente negativa para aquellas personas que creen que el arrepentimiento es una acción sí temible y peligrosa. No lo es. Es el prerequisito para el reavivamiento. No puede haber reavivamiento sin arrepentimiento sincero. Juan el Bautista enseñaba a Israel: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Si Dios desea que cambies, es porque quiere que te prepares para lo que vas a realizar. ¿Y en qué es lo que tú vas a realizar? Pues claro, en tu vida, próximamente. Prepárate, lo mejor está por venir. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, todos estamos predestinados ¿a qué? A ser salvos. Pero vuelvo a repetir, hay unos que no quieren abrir su corazón, no quieren aceptar a Jesucristo, aceptan a otras personas, a otra mujer, a otro hombre o algo, pero no ponen los ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo vuelvo a repetir, Cristo murió por todos. No se amolden al mundo actual, nos dice en Romanos 12:2, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y sabe usted cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que no te pierdas, que no nos perdamos y que reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hablemos de cosa concreta. La palabra transformados en Romanos 8:29 significa ser modelado a la imagen de, en este caso, de Cristo. Dios nos ha preparado para transformarnos a la imagen de Cristo, ¿sí? Aquí en la tierra. Jesús es el primogénito de una gran familia de hermanos, los cuales tienen una semejanza notable con el Padre. Sin embargo, es necesario, escuche bien, visitar el jardín de Getsemaní para forjar la voluntad. Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Y siempre el Señor nos puso el ejemplo. Que sea tu voluntad, Señor, y que sea la voluntad del Señor lo que nos sucede, lo que nos pase. Dios extrae su aceite a través de la adversidad. Cuando renuncias a tu voluntad para dejar que Dios te transforme a la imagen de Cristo, verás pequeñas gotas de aceite que salen de ti en tu caminar y en tu servicio para Dios. En conclusión, Él preparó las circunstancias apremiantes de tu vida para producir aceite. A medida que sientes la prensa, tu ser comienza gradualmente a tomar la forma de su propósito. Romanos 12:12 nos enseña a no adaptarnos a este mundo. Literalmente dice que no nos amoldemos
al patrón actual. El texto nos advierte sobre no someternos a los dictados del mundo. Hemos de evitar usar esos estándares como modelo para nuestro progreso. En un sentido más profundo, Dios dice: no usen el mismo patrón para medir el éxito o para establecer valores o temperamentos. No permitas que los patrones del periodo del tiempo en que vives moldeen tu ser interior. En este momento, casi puedo oír a alguien que dice: ¿qué respuesta tienes para explicar las circunstancias y aflicciones previas que tanto te han afectado? O no me he amoldado a vivir como Dios hubiera querido, debido al momento en el que vivo o por las circunstancias en las que he crecido. Me alegro de que hayas dicho esto. Verás, cada aspecto de tu ser que ya esté moldeado a esta era debe ser transformado. Transformar implicaría cambiar la forma, y eso no es de la noche a la mañana, mi querido hermano o hermana. Ese es un proceso. A un nivel más profundo significa cambiar una forma por otra. De la misma manera que el renacuajo se convierte en rana y la oruga en mariposa. No importa que te haya desfigurado, en Dios se halla el poder de transformación, y Él nos sigue transformando y lo sigue haciendo siempre y cuando nosotros lo dejamos. En el cuerpo de Cristo muchos individuos se hallan perseverando sin ver progreso alguno. Luchan contra áreas que se han amoldado al mundo en lugar de ser transformados. Este hecho es cierto, particularmente entre nosotros los pentecostales, quienes hacemos énfasis en los dones del Espíritu y en los servicios llenos de solo emoción o misticismo. Es imperativo, sí, he escuchado bien, es imperativo que al mismo tiempo que conservemos nuestro modo de expresión, entendamos que el cambio no llega a través de la inspiración. En muchas ocasiones los predicadores sienten, luego de ministrar en un sermón muy inspirador, que lograron más de lo que en realidad sucedió. El cambio se produce, usted bien lo sabe, en nuestro corazón, en nuestra alma. La Biblia nos enseña que hemos de ser renovados mediante que la transformación de nuestra mente también. Romanos 12:12 nos dice, en Efesios 4:23, solo el poder del Espíritu Santo sabe cómo hacerlo. La lucha que libramos en nuestro interior es contra la opinión que tenemos de nosotros mismos. En general, nuestra percepción de lo que somos se ve afectada por la opinión de los demás. Las opiniones de figuras de autoridades en las etapas tempranas de nuestra vida afectan profundamente la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Si nuestros padres tenían inclinación a negarnos o a ignorarnos, este hecho lastima nuestro ser. Sin embargo, finalmente maduramos hasta poder considerar nuestra imagen sin que se diluya con la contribución de otros. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, volvemos a los años formativos en los cuales somos muy influenciables. Es importante que discernamos a quienes permitimos influir en los primeros años. Cada vez que comenzamos una relación estrecha con alguien, lo primero que deseamos preguntarle es: ¿quién dices que soy? Nuestra necesidad básica es ser comprendido por el círculo íntimo de gente que nos rodea. Sin embargo, debemos estar preparados para desechar información negativa o destructiva que no nos conduce a un rápido conocimiento de realidades y fortalezas interiores. Jesús fue capaz de preguntar a Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque él ya sabía la respuesta. Lea en Mateo 16:15 y usted se va a dar cuenta. Es peligroso preguntarle a alguien ¿quién eres? Sin ya conocer la respuesta. Cuando hacemos este tipo de preguntas sin conocimiento interior, abrimos la puerta a la manipulación. En conclusión, Jesús sabía quién era. El Señor desea ayudarnos para que comprendamos quiénes somos y el propósito que por su gracia nos ha concedido. Cuando entiendes que Él es el único que realmente te conoce, entonces lo buscas con determinación e intensidad. Búscalo, escucha lo que Pablo dijo en la reunión en el Areópago. Lo vemos en Hechos 17, del versículo 26 al 28, que nos dice así: de un solo hombre, hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros.
puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. El mensaje fundamental de este pasaje es que Dios, ¿verdad?, ha preparado nuestras moradas. Él sabe quiénes somos y cómo hemos de conseguir la realización plena. Este conocimiento, guardado en el consejo de la omnisciencia de Dios, es la base de nuestra búsqueda que, al liberarlo, se produce la transformación inmediata. El Señor conoce el propósito de nuestro llamamiento. No se encuentra lejos de nosotros. Él se revela a quienes lo buscan. Los que buscan hallan. La puerta está abierta solo para aquellos que llaman y los regalos a los que piden. Lea Lucas 11:9. Así que nuestra responsabilidad es tomar la iniciativa. Todo aquel que tenga hambre y sed será saciado. Recuerda, en cada momento de crisis, Dios nunca está lejos de los que lo buscan. Recordemos, acuérdense, que somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. Las verdades transformadoras llegan a través del canal de nuestra diligencia en la búsqueda de su rostro. Cuando estás en su presencia, Él dice verdades omniscientes sobre tu propósito y curso de acción. Jesús le dijo a una mujer la cual había estado luchando contra una enfermedad durante 18 años que ella no estaba realmente atada. De hecho, era libre. De inmediato fue transformada mediante la renovación de su mente. Claro, sin el Señor no podemos hacer nada. No es de extrañar que David dijera, me llenarás de alegría en tu presencia. Eso nos dice en el Salmo 16:11b. Recordemos que Jesucristo es el único que puede libertar, porque si elijo libertar seréis verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. No es tu yo, tu ego, ni tu profesión, ni tu coeficiente intelectual, ni tu buena oratorio, buen predicador o profeta, lo que tú quieras llamarte, es Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Así que la respuesta se halla en la presencia, pero no en la humana, sino en la de Dios. Habrá una palabra de renovación que cambiará tu mente en las circunstancias que estés transitando. Y no solamente, también tu corazón. Justo cuando el enemigo crea que te tiene, transfórmate ante sus propios ojos y pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios prevalece. Puedes sobreponerte a los obstáculos de las heridas antiguas mediante verdades actuales. La salvación no comenzará en tus circunstancias, se desarrollará siempre a partir de tu mentalidad. ¿Sabes cuándo? Cuando aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, así como el ladrón en la cruz lo aceptó ahí, al decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Con esa misma palabra, ¿verdad?, le dio a entender que era salvo. A medida que la palabra de Dios cobra más importancia, la voluntad humana comienza a debilitarse. Pablo dijo en Efesios 5:26 que Jesús purifica lavándola con agua mediante la palabra. Por lo tanto, abre plenamente el grifo y alivia tu mente y corazón y toda tu alma, tus entrañas, tus riñones, tu hígado, todo con el agua tibia de la verdad profunda. Suavemente borra cada limitación y residuo de obstáculos pasados para que gradualmente y con excelencia te transformes en la persona renovada que deberías de hacer, y claro, siempre con la ayuda preciosa del Espíritu Santo. Cada vez que alguien te diga que no puedes hacer o ser a lo que puedes alcanzar, diles así: puedo hacer todas las cosas gracias a Cristo que me fortalece, y Él me sigue fortaleciendo, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes en nuestra vida. En Él no podemos hacer nada. Él mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es que, mi querido radio escucha, que Dios te siga bendiciendo, y vamos a seguir adelante exponiendo su palabra. Lo único que les pido, sus oraciones para que yo, como pueda, seguir predicando su palabra, si el Señor lo permite, que en esta vida. Que Dios los colme de bendiciones, y así se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Ánimo y estad firmes en su palabra.